contenido es bíblico y objetivo. Nosotros leemos, investigamos y oramos para ofrecerte una explicación clara y precisa. Hay respuestas bíblicas para todas tus preguntas. Entra a YouTube, búscanos como Isael Laurenzo y suscríbete a nuestro canal. Tenemos lo que tu alma necesita. Suscríbete, aquí te esperamos. Dios le bendiga de manera muy especial. Nosotros, como cristianos, tenemos como libro base lo que es la Biblia. Y todos sabemos que la Biblia contiene lo que son las palabras de Dios expresadas a los hombres de Dios a través de muchísimos años aquí en la tierra. Dios habló a través de Moisés, Dios habló a través de los profetas, y esa voz de Dios especial, emitida a través de esos hombres de Dios, valga la redundancia, fue plasmada y fue escrita a los fines de que se mantenga perenne y que pueda servir como un vínculo, como una conexión entre lo que es Dios y el hombre. Por esa razón, se han incubado muchos estudios a los fines de poder traducir la Biblia y llevarla a todas las lenguas del mundo, con la única intención de que todos los hombres del mundo puedan conocer en su lengua y en su cultura lo que son las expresiones de Dios y lo que es el consejo de Dios para la humanidad. La Biblia fue escrita en 3 idiomas originales, conocidos como el griego, el arameo y el hebreo. Tal cual, como nosotros todos sabemos, en el área de la lingüística, estas son conocidas como lenguas muertas, debido al poco uso que se le da o al nivel a las personas que a nivel mundial la pueden hablar. Lenguas vivas o lenguas modernas se conocen en inglés, como el francés, como el español, como el mandarín, que son idiomas que se utilizan mucho a nivel mundial y que se utilizan comúnmente. Pero lenguas como el arameo, como el griego, como el hebreo, son lenguas que han mermado en cuanto a la cantidad de hablantes y por consiguiente se conocen como lenguas muertas. Dicho esto y entendido este factor, fue una de las razones principales por la cual la Biblia tuvo que ser llevada a idiomas modernos, a los fines de que los hombres de las nuevas eras, los hombres del nuevo mundo, puedan conocer a través de las Sagradas Escrituras. En un momento determinado, nadie podía tener un acceso directo a la palabra, porque para hacerlo necesitaban tener un dominio pleno de lo que es el hebreo, un dominio pleno de lo que es el arameo y un dominio pleno de lo que es el griego. Esto dificultaba el acceso a la palabra de Dios. Por esa razón, solamente los monjes, en que en su mayoría eran católicos y que estaban en conventos estudiando los idiomas y estudiando la Biblia, era que te podían tener acceso a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Una Biblia en hebreo, una Biblia en arameo, una Biblia en esos idiomas muertos, era difícil de entender, difícil de explicar, difícil de poder leer, debido a que nadie prácticamente tenía acceso a ella. Es entonces cuando para los años 200 comienzan a realizarse lo que son las primeras traducciones de la palabra de Dios. A sol del día de hoy, la Biblia ha sido traducida integralmente a un total de unas 531 lenguas y parcialmente a 2.883 idiomas a lo largo de los más de 2.000 años de historia después que Cristo volvió a esta tierra. Escuche bien, después que Cristo volvió a esta tierra, la Biblia ha sido traducida a 531 lenguas y a 2.883 idiomas a lo largo del mundo entero. Es el libro más vendido, es el libro más usado, es el libro más traducido y es el libro más leído en toda la esfera del mundo, en toda la esfera del universo. No hay otro libro en el mundo, no hay otro libro, por más que se haya leído en el mundo, que supere a la Biblia en cuanto a venta, en cuanto a traducción y en cuanto a lectura. Entonces, para el año 200 antes de Cristo se hizo una traducción de la Biblia, del texto hebreo al griego. Recuerde que primero fue en hebreo y de hebreo entonces se trasladó al griego. ¿Por qué? Porque había una gran comunidad griega que poseía conocimiento y quería tener dominio y control, quería saber de las Sagradas Escrituras. Por eso, una de las primeras traducciones que se hizo de la Biblia fue del hebreo hacia el griego. Eso fue del Antiguo Testamento y eso fue conocido como la Septuaginta o libro de los 70, porque eran 70 expertos que se encargaban de esa materia
Y cuando hicieron esa traducción, en honor a ellos, se le puso el nombre de Biblia de los 70 que participaron en esa traducción. Muy difícil, muy incómodo de hacer, fue un proceso muy agudo, pero al final de la jornada se pudo lograr y se pudo llevar el texto del hebreo hacia el texto griego. Para el siglo V apareció una versión modelo del hebreo original al idioma arameo, conocida como el texto siriaco. El texto siriaco fue la primera traducción modelo que se hizo del hebreo, siendo idioma original, hasta el arameo. Pudiésemos decir, me están escuchando claro, los dominicanos hablamos rápido, en caso de dame para bajar el ritmo de la conversación. Está claro y preciso. Ok, perfecto. Entonces, pudiésemos decir que la Biblia, al principio del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y luego de hebreo pasó a griego y a arameo. El texto original fue el hebreo, luego pasó al griego y luego pasó al arameo, que eran lenguas que hasta ese momento eran también muy utilizadas. No existía parcialmente, por así decirlo, el español ni otras lenguas, porque estamos hablando del principio de la era. Y luego de esos muchos años fue que vino a nacer el francés, vino a nacer el inglés y vino a nacer el español, de un idioma también muy antiguo conocido como el latín. No se hablaba español para aquella época, porque recuerden que el español viene siendo una lengua que nació de la ramificación latina, del idioma latín. Es un idioma muy utilizado a nivel científico, un idioma muy utilizado por la población, pero que con el paso del tiempo también cayó. El punto radica en que la Biblia duró más de 1000 años, mil años solo en el idioma hebreo. Wow. 1000 años solo en el idioma hebreo. Y para poder estudiarla, las personas tenían que aprender el hebreo clásico, el hebreo antiguo. Entonces, como era muy reducido el grupo de personas que sabían ese idioma, muchos expertos, muchos eruditos de la época se interesaron en que en aprender el hebreo. ¿Para qué? Para llevar el hebreo, la Biblia del hebreo, para llevarlo a los otros idiomas. De igual manera, había muchas personas, no tantas, que sabían un poco de hebreo, que quisieron que quisieron aprender griego y arameo a los fines de poder trasladar la Biblia de un idioma a otro y hacer la Biblia así un poquito más accesible. Entonces, duró 1000 años solamente en hebreo, luego pasó al griego, luego pasó al arameo y por último, dentro de ese primer ciclo de traducción, pasó a lo que es el idioma latino. ¿Cuánto alaban al Señor? Estamos aquí pendientes, todo nítido. Santo, estamos aquí. Bien, es a partir del año 1199 que un hombre conocido como John Wycliffe comenzó a querer traducir la Biblia o a hacer los esfuerzos de traducir la Biblia a las lenguas modernas. Todavía, para nuestra era, un poquito más aquí, existiendo el inglés, existiendo el alemán, existiendo el español y existiendo las lenguas más modernas como el francés, todavía la Biblia no había sido escrita ni llevada a estos idiomas modernos. Todas las personas que hablaban español, que hablaban inglés, que hablaban francés o que hablaban alemán, como el caso de Martín Lutero, tenían que aprender hebreo, aprender arameo o aprender griego para poder tener acceso a lo que es la palabra de Dios. No era tan fácil el asunto. Había que estudiar mucho el idioma y eran idiomas que poseían unos códigos lingüísticos muy profundos y muy cómodos para poder adaptarlos entre una época y otra. No era de un día para otro, en 9 meses, como personas hoy que puedan aprender el español. No tenían esa facilidad, no tenían ese contacto. Tenían que estudiar esos idiomas con diccionarios, a papel y lápiz, y sin un listening, decimos en inglés un listening, o sea, una persona que le pueda hablar y que ellos puedan escuchar. Eran maestros muy escasos los que tenían el dominio de ese idioma y por consiguiente el proceso era muy incómodo y era muy difícil. Pero los pocos que sabían ese idioma, como el caso de Martín Lutero y otros monjes que pertenecían a ciertos monasterios, le nació el deseo de querer traducir la Biblia, principalmente después de la Reforma Protestante. Wow. ¿Para qué? Para poder diseminar la Biblia en todo el pueblo, en toda la comunidad, a los fines de que las personas puedan tener un conocimiento pleno. Con la Reforma Protestante se produce, hacia el año 1500, la primera década del año 1500, entre la primera y la segunda década,
se produce lo que es ese despertar por las traducciones bíblicas, a los fines de que toda la población pueda tener un dominio y un acercamiento de lo que son las Sagradas Escrituras. Debemos tomar en consideración de manera muy seria que al principio solamente los sacerdotes, insisto, solamente los clérigos, solamente las monjas y solamente esos hombres que pertenecían a la Iglesia Católica eran los únicos que tenían ese conocimiento. Es con Martín Lutero que se desprende, que se explota la idea de que la Biblia comience a ser traducida a los idiomas modernos para que personas comunes, para que personas laicas puedan tener el dominio y el control también del texto. Ningún civil podía tener acceso a las Sagradas Escrituras. Wow. Ninguna persona normal, ni siquiera los mismos católicos que pertenecían a la iglesia, podían tener acceso a la Biblia, porque era un asunto muy profundo. Solamente los calificados, los padres, los sacerdotes que tenían dominio y control del latín, de ese idioma. Pero a partir del año 1199, John Wycliffe comenzó a hacer los esfuerzos para traducir la Biblia a las lenguas modernas, a donde en Europa, en un país conocido mundialmente como Francia. Pero sus intentos todos fueron fallidos y él fue asesinado y considerado como un hereje por el simple hecho de querer sacar la Biblia de los idiomas originales para traerla a los idiomas modernos. Fue considerado como un hereje y fue matado, fue asesinado pero vilmente. Entonces, hasta el año, recuerde bien, hasta el año 1521 fue que Martín Lutero, de forma escondida y de forma secreta, logró traducir el Nuevo Testamento al alemán. Comenzó en el año 1521 traduciendo el Nuevo Testamento y para el año 1534 entonces tradujo la Biblia completa desde el arameo original hacia el alemán. Ya la Biblia, y con esa obra magnífica de Martín Lutero, pasó de las lenguas muertas entonces a una lengua un poco más moderna como el alemán, idioma a partir del cual ya comenzó a tomar más espacio dentro de las lenguas modernas. Una de las primeras traducciones que se hicieron hacia una lengua moderna fue conocida como la Biblia que tradujo Martín Lutero hacia su idioma, que era el idioma alemán. Recordemos que Martín Lutero era una persona que era de nacimiento alemana y que pertenecía al pueblo de Alemania. Por su asunto, por su dedicación a las cosas del Señor, vivió en otros países y se nomencló con otra persona, pero normalmente él era una persona alemana. Para el año 1535, un año después que se traduce la Biblia al alemán, entonces un señor inglés llamado William Tyndale traduce la primera Biblia hacia el idioma inglés, hacia el año 1535. Recordamos fecha. Martín Lutero comenzó en el año 1521 a traducir lo que era el Nuevo Testamento. Luego, la Biblia completa la logró traducir hacia el año 1534. Y para el año 1535 es cuando William Tyndale traduce la Biblia completa a lo que es el idioma inglés. Maestro, ¿puede volver a repetir la fecha? ¿Pudiera volver a repetir claro, la fecha, por favor? Claro. Sí, claro. Martín Lutero comenzó a traducir la Biblia en el año 1521 y terminó de traducirla completamente hacia el año 1534. Eso fue Martín Lutero, traduciendo la Biblia del original para el idioma alemán. Luego, en el año 1535, el inglés conocido, un señor inglés conocido como William Tyndale, traduce la Biblia hacia el idioma inglés. Ya William Tyndale había adquirido algunos conocimientos profundos de los idiomas originales y es entonces cuando toma la Biblia en hebreo y hace la traducción hacia el idioma inglés, que es una lengua un poquito más universal, un poquito no, es más universal, todos lo sabemos, que el alemán y que cualquier otro idioma. Para el año, si me escuchan bien me lo hacen saber, insisto, los dominicanos tendemos a hablar muy rápido. No, se está escuchando bien y tengo hermanos que están diciendo claro y súper interesante, así que es de bendición, maestro, adelante. Perfecto. Entonces, los años pasaron los años y para la Inquisición comenzó a tomar espacio, principalmente allá en Europa,
en España. Recuerden que en España la Iglesia Católica, no sé si todavía son del día de hoy, tenía un poder vasallador, un poder grandísimo. Entonces, cuando dieron espacio a lo que fue la Santa Inquisición, se comenzaron a perseguir a todas aquellas personas que tuvieran por lo menos la intención de querer hacer una traducción bíblica. Todos aquellos monjes que tenían el conocimiento eran perseguidos y acechados. Y todos aquellos intelectuales que podían tener un dominio del latín también eran perseguidos y acechados a los fines de que no se realizara ningún tipo de traducción, porque para ellos eso era considerado como una herejía. Sin embargo, debemos tomar en consideración lo siguiente. Para el año 1542, un señor que para aquel tiempo era un joven ya conocido como Francisco de Encinas, con apenas 20 años, había traducido y publicado lo que es el Nuevo Testamento, ya de este lado en España. No fue, debemos aclarar que la primera traducción que se hizo de la Biblia al idioma español no fue la de Casidoro de Valera, no fue la de Casidoro de la Reina. Esa Biblia Reina Valera, debemos admitir, tengo aquí los estudios en mi poder, no fue realmente la primera traducción. ¿Por qué? Porque esa Biblia se tradujo hacia el año 1569. Sin embargo, para el año 1542, Francisco de Encinas, que era una persona relacionada a los monjes, había hecho la primera traducción de lo que es el Nuevo Testamento, traducido y publicado. Ahora bien, al ser un joven con un conocimiento superior, idiomas originales, él traducido la Biblia original, un cual estaba la Inquisición, en ese momento ellos confiscaron los pequeños ejemplares que se diseminando y impidieron que se hagan las publicaciones y las diseminaciones. Perdone que le interrumpa, pero desde que comenzó a especificar de Francisco, ¿verdad?, de España, la traducción comenzó a entrecortarse un poco su internet y se escuchó como que entrecortado. Si puede hacerlo, ¿verdad?, resumir eso mismo a manera breve. Perfecto. Y muchas gracias por recordármelo. ¿Me escucha claro aquí ahora, verdad? Ahora se está escuchando claro otra vez. Sí, decía que aunque nosotros tenemos entendido la población... Se está oyendo bien. Ok. Decía que aunque nosotros tenemos entendido que la primera Biblia traducida al español fue la Reina Valera, debemos recalcar que hubieron intentos previos. Sí, se está oyendo perfecto, maestro. Se está oyendo acá perfecto. Ok. Que hubieron intentos previos, como es el caso de Francisco de Encinas, que tradujo el Nuevo Testamento a la edad de 20 años en el año 1542. Ahora bien, esta traducción no tuvo mucha publicación debido a que la Inquisición y los líderes religiosos de aquella época confiscaron las pequeñas copias que se habían hecho con relación a lo que tiene que ver con ese texto. O sea que lo que había en esencia era una persecución total para que la Biblia no cayese en manos de la población como tal en general. Exactamente. Los líderes religiosos de la Iglesia Católica tenían miedo a que la reforma protestante tomara más auge debido a la publicación de la Biblia en los idiomas de la población. Ellos tenían una serie de conocimientos confiscados y tenían miedo a que el pueblo se diera cuenta de esos conocimientos y por eso impedían que la Biblia cayera en manos del pueblo, en el idioma del pueblo. Entonces, al abrirse al conocimiento del pueblo, era muy probable que muchos de los intereses de la Iglesia Católica cayeran al suelo, y como fue el caso de por ejemplo, las famosas indulgencias y otro tipo de herejías y doctrinas que ellos implantaban como doctrina de Dios, pero que a la luz de la Biblia quedaban lejos, como República Dominicana de China. ¡Santo! Entonces, ¿qué pasa? Para el año 1553, dos judíos, cuyo nombre todavía son desconocidos, pero se sabe que fueron dos judíos, publicaron una versión del Antiguo Testamento al español, cuya versión fue conocida como la Biblia de Ferrara. Esa Biblia de Ferrara fue traducida por dos judíos que aún se desconocen, por cuanto fue al duque de esa ciudad. Esos dos judíos tenían conocimiento del hebreo y al
este lado tuvieron un conocimiento del español. Entonces, conociendo los dos idiomas, se le hizo súper fácil, o para así decir, un poco más fácil, conocer las dos culturas, tanto la española como la judía. Y teniendo los judíos el idioma hebreo, ellos se les hizo más fácil hacer esa Biblia realmente muy buena, conocida como la Biblia de Ferrara. Sin embargo, la circulación del esfuerzo del señor Encinas del año 1542 y la circulación de los esfuerzos de los dos judíos de los años 1553 no tuvieron mucho éxito, ni tuvieron mucho éxito, debido a que los inquisidores siguieron persiguiendo y siguieron agarrando a todas las copias que se hacían de esas Biblias traducidas y seguían impidiendo que el conocimiento le llegara a la población por medio de una Biblia traducida en sus propios idiomas. Para el año 1557 es que 12 monjes del monasterio del convento de San Isidoro se escapan. Ellos se escapan. ¿Por qué? Porque llegó la información de que esos monjes tenían conocimiento del idioma original y aparte de tener conocimiento, estaban siendo persuadidos de lo que era la reforma protestante. Entonces, teniendo en conocimiento a la Iglesia Católica, los líderes poderosos, los inquisidores, de que esos monjes pudiesen traducir la Biblia y tenían conocimiento de la reforma, incluso se estaban reformando, se iba a armar una persecución hacia ellos a los fines de agarrarlos antes de que ellos tuvieran los medios necesarios para traducir la Biblia al español y así hacer que la reforma se siga diseminando. Dentro de esos 12 monjes que salieron de España, entonces salieron con destino hacia Inglaterra, porque en Inglaterra había un poquito más de libertad que en España con relación a ese tipo de traducciones y con relación a ese tipo de intención de traducción. Entonces resulta que dentro de esos 12 monjes se encontraban el señor, lo tengo aquí, Casidoro de Reina, que era un jovencito, era relativamente joven, unos 30 y pico de años, casi 40. Se encontraba Cipriano de Valera y se encontraba un monje conocido como Antonio del Corro, que llegó a ser un personaje muy icónico en el desarrollo y expansión del evangelio en España. Recuerden, hacia el año 1557, 12 monjes salen hacia el exilio y dentro de esos 12 monjes se encontraba Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro, que fueron 3 personas prominentes en lo que es la diseminación de la palabra de Dios a través de una Biblia traducida al español en la España pasada. Ya entendemos el por qué los querían perseguir. Porque había un perdón, potencial, que ya entendemos por qué los querían perseguir, había un potencial increíble ahí. Había un potencial increíble porque al ser monjes tenían la formación del idioma hebreo, que era el idioma de la Biblia, el original, y también ya estaban comenzando a ser persuadidos hacia la reforma. Entonces la iglesia decía, en otras palabras, bueno, si dejamos que estos 12 monjes, o si dejamos que estos monjes de este convento que están aquí, se vayan o traduzcan la Biblia en esas intenciones de reformar la iglesia, vamos a tener problemas. Y le llegó la información a ellos de que lo iban a confiscar, y por eso ellos secretamente lograron salir de España de manera sigilosa hacia Inglaterra. Cuando salen de Inglaterra, cuando salen de España en el año 1537, salen con destino hacia dónde? Hacia la Europa, pero la Europa clásica, dígase Ginebra y ese tipo de Basilea, Suiza. Sin embargo, Casidoro de Reina se desvía hacia Frankfurt en una movida como astuta, en una movida táctica. Lo hizo ¿por qué? Porque él pensaba a lo mejor que ya allá en Ginebra o allá en Inglaterra lo podían estar esperando. Por eso él estratégicamente se desvía hacia donde, hacia un pueblo conocido como Frankfurt, en el año 1558. No sin antes dar inicio a lo que era la traducción del Antiguo Testamento hacia el español del idioma hebreo, o sea, del hebreo hacia el español ya hacia el año 1557 y 1558, ese señor conocido como Casidoro de Reina ya había comenzado la traducción, aunque de manera tímida, no de manera tan activa, sino parcialmente. El plan original de Casidoro de Reina fue traducir la Biblia
traducir la Biblia del Antiguo Testamento hacia el idioma español. ¿Por qué? Porque había un señor que 8 años antes había secretamente traducido la Biblia del idioma original al español, pero del Nuevo Testamento. Sí. Entonces, en poder de Casidoro se encontraba la Biblia traducida. Habían unos ejemplares que estaban rodando tímidamente. Entonces él dijo, bueno, yo voy a tomar la traducción del Nuevo Testamento ya en español y yo voy a traducir la Biblia del Antiguo Testamento en hebreo hacia el español. Entonces, las dos traducciones, la que hizo Juan Pérez y la que yo voy a hacer para sumarlas y publicar la Biblia y hacer que la Biblia se expanda en el idioma español, que es el idioma de este pueblo. Él quiso hacerlo de esa manera, pero el tiempo que le tomó traduciendo la Biblia del hebreo original hacia el español, durante ese tiempo, las pequeñas copias de la traducción que había hecho Juan Pérez del idioma original hacia el Nuevo Testamento en español, la habían confiscado. Recuerden que había una persecución y la habían destruido. De modo que cuando él logró terminar la traducción del Antiguo Testamento al español, ya no le quedaban traducciones del Nuevo Testamento al español. Razón por la cual se vio en la obligación de aplazar su idea y entonces comenzar por él mismo a traducir la Biblia del original hacia el español, pero del Nuevo Testamento. Maestro, ¿Se entiende la idea? sí, se entiende. No queremos pasar desapercibido, que está por ahí conectado a través de la plataforma de Facebook, que es por la única que estamos transmitiendo ahora por el problemita que tenemos. Gloria al Señor, que después vamos a estar subiéndolo en las diferentes plataformas. Al maestro Claudio Milanés, que está por ahí también conectado. Nuestro saludo, nuestro respeto. Mi respeto para mi hermano milanés aquí en la República Dominicana. Mi hermano, lo quiero mucho. Ahorita estaba hablando con él antes de la transmisión. dice el hermano milanés, Isael, te quiero. Gracias, manito. Gracias. Te quiero mucho yo también. Entonces, ¿qué pasa? Decía que hacia el año 1558, este señor había tenido la idea ya de traducir el Antiguo Testamento y unirlo a un Nuevo Testamento en español que había traducido un señor conocido como Juan Pérez. Sin embargo, la demora de su traducción dio espacio a que las pequeñas copias traducidas por Juan Pérez fueran destruidas. Eso obliga al señor Casidoro de Reina a emprender por él mismo la traducción del Nuevo Testamento al español desde el idioma original. Entonces, esa ardua labor le tomó a él un espacio considerable y es en agosto del año 1569 cuando él termina de traducir la Biblia completa del original al español, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. La obra fue concluida hacia agosto del año 1569, en agosto, pero no es publicada hasta septiembre de ese año, cuando logró, por medio de unos recursos que se le habían suministrado de manera secreta, hacer la publicación y presentar una publicación enorme y masiva de lo que es la palabra de Dios para todas las personas de habla hispana a nivel mundial. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, todo está claro. Vamos bien, vamos muy bien. Hay mucha atención en la audiencia ahí. Perfecto. Esta Biblia había hecho el señor Casidoro de Reina con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo. Es la Biblia conocida como la Biblia del oso. Y no es conocida como la Biblia del oso porque se habla del oso de otra cosa. La simple razón por la cual fue conocida como la Biblia del oso fue porque esa fue la manera en la cual él camufló. Él camufló la portada. Wow. Él camufló la portada y lo que le puso fue un árbol destilando un poco de miel con un oso parado como con la boca esperando que la miel le cayera. Sí. Exactamente. Él hizo este camuflamiento a los fines de que la Biblia, porque si le ponía Santa Biblia, todo el mundo se iba a dar cuenta de que era una Biblia y la iban a destruir. Entonces él lo que hace es un camuflaje con esa portada que se veía como un libro de cuentos, o que se veía como un libro de historieta, como un libro cualquiera. Y como el único libro que estaban persiguiendo era la traducción, con este camuflaje iba a pasar por alto que dentro de ese libro se encontraba la traducción de la Biblia completa.
Es ahí que comienza a diseminarse este nombre de la Biblia del oso, la Biblia del oso, el libro del oso, al principio les decían el libro del oso, y luego con el tiempo entonces se le aplicó lo que es el conocimiento de la Biblia del oso, muy famosa, muy famosa. La versión de Casidoro fue recibida y fue muy aceptada dentro de toda la población y fue introducida a España vía Flandes. Si mal no entiendo, Flandes era una comunidad muy cercana y por medio de Flandes, de manera camuflada entonces, pasa la Biblia a España y de manera sigilosa, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, la Biblia comienza a llegar a manos de la población civil que ya tenía un poco de conocimiento del español, y al comenzar a leerla y al comenzar a empaparse de ella, entonces comenzó a crecer lo que es el conocimiento en el pueblo y por consiguiente comenzó a expandirse lo que fue la reforma protestante. Martín Lutero recibió un apoyo considerable, por así decir. La reforma protestante recibió un apoyo mayúsculo con la diseminación de la Biblia en español, porque a la persona tener ahora la Biblia en su propio idioma, leyéndola en su propio idioma y conociéndola con su propia cultura, comenzó a apropiarse de un conocimiento mayor y eso le dio un plus a lo que es la reforma protestante en España y en otros países de habla hispana como son Latinoamérica y todos los países que tengan que ver con el idioma español o que usan el español como idioma oficial. Sin embargo, no se quedó solamente ahí. El español utilizado por el señor Casidoro de Reina era un español sofisticado, era un español muy fino, al cual se le hacía difícil algunas veces a algunas personas entender. Recuerden que en el campo de la lingüística y de la dialectología, los lingüistas entendemos y tenemos claro que cada idioma tiene diferentes niveles. Es posible que usted vaya, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, a un caserío en Puerto Rico y hablen diferente a como se habla, por ejemplo, aquí en San Juan. Es posible que en Maunabo no se hable de la misma manera que me puede hablar una persona en el aeropuerto de San Juan. No sé si entiende la idea que quiero transmitir. Sí, definitivamente el dialecto cambia y la forma, y hay palabras que se omiten o letras que se omiten, otras que se arrastran en la pronunciación también. Exactamente. Todos los idiomas a nivel mundial tienen diferentes tipos de niveles. Allá mismo, en Estados Unidos, cuando usted va, por ejemplo, al Bronx y camina en las calles del Bronx, usted se da cuenta que esas personas hablan como con un estilo, con una rapidez y con un flow diferente al idioma que le pueden hablar, por ejemplo, personas más sofisticadas en una universidad de Washington o en una universidad del mismo Nueva York. Los dominicanos que hablan inglés en Washington Heights hablan ese inglés de una forma óyeme, rarísima, por así decir, con el respeto de mis hermanos por allá, pero corta muchas palabras, donde al punto donde quiero llegar es que cada idioma, aun siendo un mismo idioma, tiene diferentes dialectos y diferentes niveles de comprensión. Eso es lo que motiva a quien, al señor Cipriano de Valera, a realizar una revisión de lo que es el texto realizado por Cipriano de Reina, a los fines de que de hacer el texto más entendible a la población. El punto es cambiar palabras sin cambiar la semántica. Entienda la diferencia entre semántica y palabra. La palabra es la palabra y la semántica es el significado. Yo puedo utilizar diferentes palabras con un mismo significado. Y eso era lo que trató de hacer Casidoro Cipriano de Valera. Llevar la Biblia a un lenguaje, llevar la Biblia a un vocabulario más entendible, pero sin perder la esencia y sin perder la semántica. En todos los idiomas del mundo podemos utilizar diferentes palabras con un mismo significado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la versión de Casidoro de Reina fue puesta de nuevo en circulación hacia el año 1602. La primera publicación se hizo en el año 1569, pero tuvo una revisión por el señor Cipriano de Valera hacia el año 1602. O sea, en el año 1602 fue que se terminó la revisión y se publicó
o se republicó nuevamente una Biblia o la Biblia en español. O sea, Esa Biblia, maestro, con el sí, permiso. O sea, que se hizo una revisión a lo que es la Biblia del oso. se hizo una revisión a lo que es la Biblia del oso. Y esa, Exactamente, y la esa, Biblia del oso. ¿Sí? y qué fue, o sea, ¿cuál fue la Biblia que salió de la revisión de esa Biblia del oso? La Biblia que salió de la Biblia del oso fue la Biblia del cántaro, conocida como la Biblia del cántaro. Entiendo. Ok. Se hizo la revisión de la Biblia del oso, entonces sale a relucir la conocida como la Biblia del cántaro. La Ok. Biblia del oso fue la traducida Ujú. y revisada por el señor Casidoro de Reina. Casi Esa es la sí. Biblia del oso. Y explicamos ya por qué el asunto del oso. Ahora, la Biblia del cántaro pasó a ser llamada así cuando el señor Cipriano de Valera le hizo la revisión y Ujú. parcialmente se tiene entendido que a esa revisión él también le puso una imagen o una portada parecida a un cántaro a los Ok. fines de seguir Ujú, camuflajeando ujú. la idea. Sí. Para esa época se podía tener la Biblia a modo de contrabando. Entendemos que no se podía hacer de manera pública. Los accesos Ajá. a la Biblia eran por medio de contrabandos Sí. que se realizaban porque todavía había una fuerte influencia de los inquisidores y se tenía que tener cierto cuidado en cuanto a lo que tenía que ver con el acceso. Era una persecución que se tenía. Sin embargo, el Espíritu Santo siguió obrando de manera profunda y dando las estrategias a los fines de que las personas puedan adquirir Biblia. Amén. Se comenta, hermano González, se comenta que las Biblias llegaron a ser hasta contrabandeadas en barriles de vino. Wow. Habían vinos, barriles de vino que se tenían que transportar de un lugar a otro y eso las personas, los de la imprenta, tomaron la idea de buscar barriles de 2 pisos. En el primer piso le echaban vino normal y en el segundo piso lo llenaban de ejemplares de Biblia para pasarlo desde un lugar hacia otro lugar y seguir con la diseminación a modo de contrabando. Wow. Con el, con el paso del tiempo, teniendo la Biblia del oso y teniendo la Biblia del cántaro, esa revisión última de la Biblia del cántaro pasó a ser llamada la Biblia Reina Valera, que nosotros tenemos a sol del día de hoy, en honor a quien, en honor a Casidoro de Reina y en Ujú. honor a Cipriano de Valera. Como fueron los dos que trabajaron, uno en una primera instancia y el otro en una segunda instancia, para ponernos en las manos una Biblia de acceso fácil, una Biblia de acceso entendible, en honor a esos dos personajes, es que hoy se conoce la Biblia Reina Valera, Valera. revisión 1960. Pero, ¿Por maestro, qué? hay otra revisión anterior a esa, ¿no? Anterior a la Sí, 1960, claro, que es la 1600 algo. claro. Tenemos la Biblia 1600, la revisión de la Biblia 1906, algo así. 1602, tenemos la Biblia, la revisión de la Biblia 1600, 1606, después tenemos la revisión de la Biblia en 1900, la revisión de la Biblia en 1905, año por año. Sí. Años dependiendo el manejo, o más bien dependiendo la evolución del idioma español a través de los años, es que se exige una revisión de la Biblia a los fines de poner la Biblia en un idioma más entendible. Ujú. Los idiomas evolucionan, los idiomas cambian con el paso del tiempo. El vocabulario que se utilizó en el año 1908 no es el vocabulario que se utiliza a sol del día de hoy. Eso La lo desconocía, semántica. maestro. Eso para mí es nuevo. Sí, claro, es así, es así. A través de los años, los idiomas van evolucionando y palabras nuevas se van adaptando a los idiomas. Por ejemplo, a sol del día de hoy, una palabra que utilizamos mucho es la palabra chatear. Ujú. Chatear. ¿Qué hace un hermano? El hermano está chateando. Pero es posible que los hermanos del año 1950 no tenían el conocimiento, no tenían el término chatear dentro de su vocabulario. Y Exacto. aún estamos hablando del mismo español. Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque los idiomas, a modo de la tecnología, los cambios que van ocurriendo van evolucionando y palabras nuevas se van incrustando. El mismo idioma de nosotros, que es revisado por la Real Academia Española. de la Lengua, que está Ujú. con sede en España, año por año, tiene que ir poniendo palabras y tiene que ir quitando palabras. Quitando ¿Por palabras qué? ya. Porque hay palabras que entran en uso
y hay otras que entran en desuso. Entonces, eso es lo que motiva, eso es lo que obliga, eso es lo que impulsa a que cada cierta cantidad de tiempo, cada cierta cantidad de años, los libros que más se utilizan deban ser revisados para ponerlos en lenguajes o en vocabulario actuales, a los fines de que las personas puedan entender la idea y puedan entender el mensaje que se quiere transmitir. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? No, ahora mismo acabo de postear aquí en la plataforma de Facebook que tengo el cerebro fundido de demasiado de mucha información. No, los hermanos que la vayan escuchando y luego con calma lo ponen, lo van repitiendo, lo van repitiendo. No, pero o sea, maestro, no me malinterprete, es un manjar lo que estamos recibiendo. O sea, hay cosas que hasta yo desconocía, o sea, totalmente, como por ejemplo eso de los idiomas que se van, ¿verdad? Revisando y se van quitando y se va añadiendo año tras año. Es algo demasiado de muy interesante. Y todo el trasfondo, ¿verdad?, de la Biblia, cómo llega, las persecuciones, que son cosas que muchas veces nosotros no consideramos. Y mucho más, maestro, en este tiempo y en esta generación que estamos viviendo, que triste y lamentablemente va cogiendo una inclinación un poco desviada, que de hecho hasta en ocasiones se interpreta que el conocimiento, se malinterpreta el texto bíblico y se utiliza mucho como un argumento de que la letra mata más el espíritu vivifica. O sea, tenemos gente que lamentablemente están trastocando o desviando más a la iglesia, sacándola del conocimiento y envolviéndola más en sentimientos y emociones. Por eso vemos pues mucho, como le llama el hermano Steven, hormigueros, pero muchos de esos hormigueros no se hacen, amén, bajo la unción del Espíritu Santo, sino bajo una emoción, ya que es lo que se le lleva inclinada a un sector grande de la iglesia, de los autodenominados sana doctrina, alábalo. Amén. Y es importante considerar que nosotros, uno de los textos bíblicos que yo aprecio mucho es cuando nos dice que volvamos a las primeras obras, que volvamos al primer amor. Dentro de ese primer amor, por lo menos a base de mi experiencia, y no necesariamente tiene que ser la experiencia de todos, cuando Dios, o sea, cuando yo choco con el Señor, hermano Isael, lo primero que nació en mí, o sea, mi primer amor fue la escritura. Comencé, o sea, yo completamente neófito, el Señor me mantuvo esos primeros 3, 4, 5 meses en los cuales literalmente yo no dormía leyendo Biblia. Entonces, es a través de la Biblia que nosotros adquirimos el conocimiento, es a través de la historia de gente que se capacitan para que nos puedan, ¿verdad?, enseñar cómo llegaron las raíces, cómo todo se desenvuelve, cuáles fueron las problemáticas, el trabajo que dio para que nosotros podamos apreciar el tesoro que tenemos en nuestras manos. Así mismo es, así mismo es. Y aún en la misma Biblia, todos los hombres de Dios que movieron una generación, que impactaron una generación, lo primero que adquirieron fue el conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Jesucristo, según el libro de Lucas capítulo 4, cuando enfrentó al diablo, él no lo hizo a modo personal con la unción y con el poder que él tenía, sino más bien que él citaba la Escritura en todo momento. Él decía, escrito está, escrito está, escrito está. El mismo apóstol Pablo, cada vez que escribió una carta y se refería a una situación específica, siempre decía, porque escrito está, o así decían los profetas, o escrito está. O sea, en todo momento ellos hicieron uso de lo que fueron las Sagradas Escrituras. Por eso es justo y muy necesario, es menester, importantísimo, que los creyentes a sol del día de hoy se basen en las Escrituras y se basen en el conocimiento. Aquí en la República Dominicana, nosotros tenemos un respeto grandísimo, un predicador puertorriqueño, conocido como Gille Ávila. Amén. Gille Ávila, que fue una persona que impactó muchísimo a la República Dominicana. Gille Ávila tenía unción, tenía poder, pero Gille Ávila predicaba mensajes conforme a la palabra de Dios. Hablaba mucho de la Biblia, un conocimiento profundísimo. Aquí también el predicador más prominente de la nueva era aquí en la República Dominicana es Ezequiel Molina Rosario, y es un hombre también que es basado en la palabra. Su papá, las cosas como son. Mi papá. Ese es mi papá. Entonces, todo avivamiento tiene que ir anclado a lo que es el conocimiento de la
de Dios. Los Amén. hormigueros, como dice Tiro, tienen que estar anclados en lo que es el conocimiento Sí, señor. de la palabra de Dios en todo momento. Entonces, Amén. a sol del día de hoy, sí, No, que amén, secundando lo que usted está hablando. a sol del día de hoy, las personas han hecho muchos estudios, vivimos en una era moderna, y muchas personas a nivel han podido tener un acceso a un conocimiento que antes no lo podía tener casi nadie. Yes. Es decir, acceso al conocimiento hebreo, acceso al conocimiento de los idiomas originales, pero de manera parcial, de manera parcial. Todavía no se puede decir que en Latinoamérica los latinos tengamos un conocimiento pleno de lo que son las lenguas muertas, conocidas como el hebreo o conocidas como el arameo. O sea, de manera parcial hemos adquirido ciertos conocimientos, y cuando las personas a sol del día de hoy ahora comparan a la Reina Valera con el texto original, ellos aluden a que muchas cosas fueron quitadas y a que muchas cosas no fueron puestas y a que muchas cosas fueron cambiadas. Y eso fue lo ¿Perdón? que usted, eso fue lo que usted trató de instruir al joven al cual se estaba dirigiendo en el video que pusimos al principio. Exactamente. ¿Por qué? Porque quieren desacreditar, quieren quitarle el título a la Biblia que ha movido lo que es el Evangelio en toda Latinoamérica. Todas las personas del mundo que hablan español, por una u otra forma, han conocido a Dios a través de la Biblia Reina Valera en cada una de sus versiones y en cada una de sus revisiones. Sí, señor. No se puede quitar esto. No existe una Biblia en español que pueda superar en alcance, que pueda superar en lo que es expansión de la Biblia Reina Valera del año 1000, de los cualquiera de las reinas. Nadie puede desacreditar esas Biblias. Esas son las Biblias que han hecho que toda la Hispanoamérica pueda conocer a Dios. Sin la Reina Valera, a sol del día de hoy, nadie hubiese podido tener el conocimiento que tiene de Dios. Wow. Por eso debemos respetar, por eso debemos respetar a los hombres que hicieron ese trabajo, porque trajeron a nuestras manos algo que de ninguna otra manera iba a poder llegar. Esos hombres yo los respeto, esos hombres yo los valoro, esos hombres yo los honro de parte de Dios, porque fueron utilizados por el Espíritu Santo, fueron utilizados por Dios para poner en nuestras manos un conocimiento que no tiene precio, un conocimiento que no tiene forma de ser pagado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.